Hola, bueno, nuevamente agradecerles el tiempo de que se conecten el día de hoy, 5 de noviembre. Estoy haciendo nuevamente, tratando de llevar a cabo el curso de Contabilidad 2 para la carrera de licenciatura en Aduanas y Comercios. Hemos tenido ahí una serie de detalles con las herramientas que tenemos para realizar las grabaciones. El día de hoy me estoy apoyando con esta plataforma, con este screen recorder que bajé directamente del Meet. Espero poder llevar a cabo la grabación de manera correcta. Como saben, estamos en la última unidad de lo que viene siendo nuestro curso de contabilidad 2. Prácticamente vamos a esta sesión el día de hoy y tendremos uno el próximo sábado a las 10:30 de la mañana, si mal no recuerdo, de acuerdo al correo que por ahí les mencioné. Eh, como ustedes saben, la unidad técnicamente se termina este próximo domingo. Sin embargo, a partir de esta semana vamos a poner por ahí unos, unas actividades que nos están pidiendo de manera adicional por parte de la Universidad Ciudadana, que son la semana de regularización. Esa semana de regularización tentativamente será, o más bien dicho, serán 2 semanas. Déjenme nada más confirmárselos. Será del 11 al 24 de noviembre, es decir, del próximo lunes 11 y hasta el domingo 24 de noviembre. Solo aquí aprovecho para comentarles que debido a estos percances que se han tenido por parte de un servidor, específicamente en el tema del desfase de las eh, sesiones síncronas por temas laborales y aparte por un tema que tuvimos de grabación, yo adicionalmente a la fecha de la entrega de esta unidad número 3, que tentativamente se debe de entregar a más tardar el día 10 de noviembre, yo voy a dar una semana más, para que se entregue a más tardar el domingo 17 de noviembre, para que por favor ahí también lo consideren, o dentro de lo que cabe es una medida que se está tomando precisamente por todas estas situaciones imponderables que se han venido presentando dentro de este curso. Reitero, muchas veces han sido cambio de sesiones síncronas por parte de un servidor por un tema ahí netamente laboral que nos estuvo absorbiendo gran parte del tiempo. Pero bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar a continuar. Ya vimos, por ejemplo, en la clase pasada algunos de los temas de lo que viene siendo el sistema, los sistemas de inventarios. El día de hoy no voy a extender mucho la clase, vamos a hablar única y exclusivamente de cuáles son algunos de los métodos que tenemos en la contabilidad de costos para evaluar nuestros inventarios, recordando que los inventarios forman gran parte de lo que viene siendo el valor de nuestra actividad comercial. En este curso en específico nos hemos enfocado mucho a la parte de lo que viene siendo la parte de manufactura, pero también reiterando que en la parte comercial son bastante importantes debido a que pues representan gran parte de nuestro patrimonio. Hay que recordar que todo lo que nosotros compramos a nuestros socios comerciales denominados proveedores y que después transformamos o vendemos a nuestros clientes, pues son precisamente esos inventarios, esas materias primas. En la clase pasada, en la clase anterior que tuvimos, veíamos cuáles son los inventarios que tenemos de manera más comunes, como son el inventario de producto terminado, el inventario de refacciones, el inventario de materia prima, etcétera, etcétera, y que obviamente cada uno de esos inventarios tiene un valor y se debe de clasificar de manera correcta dentro de la contabilidad para la correcta toma de decisiones respecto a la parte productiva que tenemos o a la parte de comprometer cierto tipo de entrega de producto en base a esa actividad productiva. El día de hoy vamos a hablar precisamente cómo está sustentado, más bien dicho, estos sistemas de evaluación de inventarios. Vamos a hablar del costo promedio y vamos a ver sus dos modalidades. Obviamente, los fines didácticos son relativamente muy sencillos. Lo importante es que ustedes conozcan cómo es y cómo se determinan este sistema de evaluación de inventarios, específicamente hablando del costo promedio. En la próxima clase vamos a terminar continuando viendo lo que es el sistema de evaluación a través de primeras entradas, primeras salidas o PEPs o últimas entradas, primeras salidas, ya con ejemplos muy específicos para que vean la diferencia que existe entre evaluar ahora sí que en base a un método y en base al otro y cuál es el más conveniente de acuerdo a las características principales que tengamos en la empresa. Por favor, si alguien me puede verificar si se puede por ahí ver el material, se los agradecería bastante. Permítame un segundo.
Sí, se ve la presentación. Sí, sí se ve. Ok, bueno, vamos a iniciar. Como les comentaba el día de hoy, vamos a ver los métodos de evaluación de inventarios, recordando que los inventarios forman parte de nuestro activo circulante dentro de la información financiera, que obviamente ese activo circulante, como ya lo vimos en clases pasadas o en el curso de contabilidad 1, pues está dentro de nuestro estado financiero denominado balance general, dentro del rubro de activo circulante, y está clasificado como activo circulante estos inventarios porque técnicamente deben de ser de rápida conversión en efectivo o en bienes monetarios que obviamente nosotros tenemos ahí clasificados de esa manera, ¿ok? Eh, Dice que los métodos de evaluación de inventario se sustentan en varios postulados básicos y que obviamente forman parte de las normas de información financiera, específicamente en el rubro en la C4 que habla de los inventarios. Esos postulados básicos sustentan la regla o que sustentan la regla de la evaluación de los inventarios son los siguientes postulados. La devengación contable. ¿Qué nos dice este concepto? Nos dice que los efectos derivados de transformaciones que lleva a cabo una entidad económica deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento que ocurren. Cuando nosotros hablamos de un concepto devengable o un concepto, cuando utilicemos ahora sí que en el ámbito administrativo la parte de devengación significa que es algo que ya ocurrió, que ya se realizó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice aquí? Que debemos de reconocer, obviamente, en su totalidad, independientemente del proceso en el que estén llevándose a cabo esos inventarios, si están en un inventario de producción en proceso, si están en un almacén, si están en un de producto terminado, están en un almacén de materia prima, etcétera, se deben de evaluar desde el momento en que se realizan dichos inventarios. ¿Qué nos dice el concepto de evaluación? Que los efectos financieros de las derivados de cada una de las transacciones internas debe cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros estamos llevando a cabo, ya hablamos de la devengación, que significa que deben de ser evaluados desde el momento que se realizan, pero ¿cómo llevamos a cabo dicha evaluación? Vamos a suponer que nosotros tenemos una materia prima y vamos a iniciar un proceso productivo para determinar, para crear o para transformar determinado producto, producir determinado bien o artículo. Conforme va avanzando esa etapa de producción, obviamente tenemos que ir evaluando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y hago mucho hincapié en eso, en que tengamos un tipo de industria, un tipo de bien, un tipo de producto, no sé, vamos a suponer que nos dediquemos a la fabricación de, no sé, ¿qué les gusta? Tornillos. Pues nosotros obviamente tenemos dentro de esos, para poder fabricar esos tornillos tenemos que llevar a cabo un proceso. Dependiendo, porque digo, habría que poner un ejemplo muy específico del proceso que se lleva a cabo para producir dicho bien, lo que tendríamos que ver, por ejemplo, vamos a determinar, no sé, una cantidad determinada de metal o de aleación de determinada característica. Conforme vaya avanzando ese proceso productivo, el valor de ese, con el que está evaluado ese material o ese metal, pues ya no va a ser el mismo que el que esté en el de evaluación, en el de producción en proceso. ¿Por qué? Porque probablemente ese metal o ese materia prima ya sufrió una transformación. Si nosotros para determinar el producto A, el producto B o el producto C necesitamos X gramaje de un determinado metal, y lo cual tenemos que llevar a cabo un proceso en el que entra por una máquina, todo eso va generando una merma. Esa merma obviamente forma parte de nuestros costos y de nuestros inventarios, pero ya no es valuado como una producción en proceso, sino como una parte de la producción en proceso, pero que ya es una merma. Y esa merma, por poner un ejemplo, pues ya tiene otro tratamiento contable. A eso se refiere con que los debemos de ir evaluando conforme vayan avanzando los procesos con el fin de que seamos objetivos en el valor que tienen dichos bienes y cómo van cambiando su valor conforme va avanzando la etapa productiva. Consistencia nos dice que ante periodo contable, perdón, deben identificarse con un periodo convencionalmente determinado. Nosotros cuando
estamos llevando a cabo un proceso, estamos realizando una actividad económica, la debemos de tener dentro, o la debemos de evaluar, cuantificar y registrar dentro del periodo contable que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Si ahorita es, no sé, 28 de noviembre y yo estoy llevando a cabo un proceso productivo, mismo ejemplo, los tornillos, refrigeradores, el bien que ustedes le quieran poner, yo tengo que registrar todo ese proceso o todo ese inventario con cada una de sus características de transformación, de evaluación, etcétera. En el mes de noviembre yo no puedo registrar cada una de las operaciones o de los inventarios, su transformación en un periodo anterior o en un periodo posterior. ¿Por qué? Porque precisamente ese principio contable nos dice que lo debemos de registrar porque en el periodo que corresponde, porque es en base a esa información o a esos registros con los que vamos a sacar nuestra información financiera. Si yo no registro, o un ejemplo, y poníamos en la clase pasada también el tema de lo de la entrega a los clientes. Si yo, por ejemplo, no registro o no paso la etapa de la materia prima, la producción en proceso, y lo registro dentro, ya suponiendo que el periodo o que el proceso terminó, ese material como eso o ese artículo como un bien, como un artículo terminado que ya está listo para su venta, probablemente no voy a tomar una decisión correcta. Si lo sigo poniendo dentro de producción en proceso, eso va a afectar directamente mi utilidad o mi pérdida dentro de mi estado de costo de producción y venta. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Terminar mi proceso en el mes para poder llevar a cabo de manera correcta su registro. Si yo lo registro en un periodo posterior, ya la información que estoy generando, por ejemplo, el mes de noviembre, ya va a estar desvirtuada porque no se está cumpliendo a cabo el principio de periodo contable. El periodo contable anteriormente, o hace ya algunos años, los contadores llamábamos algo que se llamaba principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego ya salieron las normas de información financiera, que son los postulados y son un poquito más analíticos en cuanto a la forma del registro y de evaluación de las operaciones financieras y contables de una empresa. Pero el principio de periodo contable, haya NIFs o haya principios de contabilidad generalmente aceptado, yo creo que es el principio básico de registro de la contabilidad. Entonces, para poder llevar una correcta evaluación de nuestros inventarios y que obviamente esos inventarios reflejen la realidad de cada uno de nuestros procesos productivos, o más bien dicho, de nuestro valor de inventarios en cada uno de esos procesos productivos, es por eso que se deben de registrar en el periodo. Recordando, ojo, aquí es bien importante que cuando hablamos de un periodo contable, nos referimos a un mes. Es decir, el mes de noviembre, el mes de enero, el mes de febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un ejercicio, pues nos referimos a un año calendario. Y generalmente nosotros recordando siempre que la información financiera la revisamos de manera mensual. ¿Por qué? Porque no podemos esperarnos un año para tomar decisiones o ver cuál es nuestro producto en proceso en enero y luego revisarlo en junio para ver cuánto artículo terminado tenemos que está listo para su venta, porque obviamente la empresa tiene que tener un ciclo de producción, una entidad económica en la que esté llevando a cabo su función principal, que en este caso es producir determinado artículo y venderlo para que se generen los flujos de efectivo correctos y que obviamente pueda subsistir la empresa desde un punto de vista financiero y que no caigamos ya en situaciones de insolvencia o falta de liquidez en la empresa. Consistencia, también que ante la existencia de operaciones similares en una entidad debe de corresponder un mismo tratamiento contable. Esto es bien importante. Cuando nosotros estamos registrando, no sé, vamos a suponer que tengamos 2 líneas de producción o 3 o 4, por ejemplo, hay empresas como Nemac, las grandes armadoras que son, ahora sí que procesos productivos bastante robustos y que tienen, ahora sí que muy determinado, muy definidos cuáles son sus procesos. Debe, sobre todo desde el punto de vista administrativo, existir el concepto de consistencia. Si yo, en la línea 1, en la línea 2, prácticamente, vamos a poner un ejemplo que tenga 2 artículos, pero que varíe muy poco la parte productiva, la parte operativa, no me refiero a la parte administrativa, son operaciones similares que prácticamente lo único que hace es que a lo mejor el tornillo A lo produzco con un material de X aleación y el tornillo B lo llevo a cabo en proceso productivo con otro tipo de metal.
En ese tipo de casos, la consistencia administrativa, la consistencia en la que yo voy a registrar, en la que voy a evaluar, debe de ser la misma, porque a final de cuentas las operaciones son muy similares y yo no puedo tener, tiene que haber, así como existe un concepto que le llamamos en la parte tributaria, que le llamamos simetría fiscal, en la parte contable también existe algo que se le llama simetría contable y a eso se refiere con la consistencia, es decir, que si son operaciones con cierta similitud, debe de corresponder un tratamiento contable similar o idéntico para que la información financiera que estemos emanando o la información, en este caso, de los costos con los cuales vamos a tomar decisiones en base a la contabilidad administrativa, pues obviamente esté correcta y que no vayamos a tener por ahí un detalle más adelante respecto a esa toma de decisiones. Nos dice que basados en los conceptos que ya mencionamos, la regla de evaluación de inventarios para entidades comerciales es el costo de adquisición o de compra, que no es otra cosa más que todas las erogaciones que nosotros debemos de llevar a cabo para la adquisición de dicha mercancía. Y hay, en el caso de la mercancía hay que recordar, y creo que ya lo hemos mencionado, cuando yo adquiero una mercancía, llámese para vender o llámese para transformar o como le quieran llamar, yo tengo que tomar en cuenta todos y cada uno de los gastos que incurrí para adquirir esa mercancía. Suponiendo que yo me quiera traer metal de Estados Unidos, por poner un ejemplo, metal de China, donde lo quieran traer, y obviamente yo debo determinar un costo unitario de mi materia prima para llevar a cabo mi proceso o mi producción de tornillos. Obviamente en el traslado desde el punto de origen donde estamos trayendo la mercancía hasta el destino final, que técnicamente es nuestro almacén o nuestra bodega o nuestro sitio de resguardo, existen infinidad de gastos que se tienen que llevar a cabo. De hecho, en otras licenciaturas hay ahora sí que un capítulo en específico que habla de las famosas mercancías en tránsito, ahorita lo vamos a mencionar. Y cuando se habla de las mercancías en general o inventarios, como lo quieran llamar, pues existen, si viene de fuera del país, pues hay que pagar impuestos, hay que pagar aranceles, hay que pagar maniobras, hay que pagar fletes, hay que pagar seguros, sobre todo si es un artículo o es un material o una mercancía de bastante, una maquinaria inclusive, puede ser también maquinaria, pues tenemos que asegurarla, ¿no? Porque si en un momento dado no tenemos ese seguro, pues obviamente corre riesgo que por un tema civil, un asalto, un tema climático, etcétera, etcétera, pues no vayamos a poder contar con esa materia prima. Entonces, todos esos gastos forman parte de lo que viene siendo el valor de la mercancía. Y aquí también hago hincapié en algo. Cuando hay un impuesto que todos nosotros conocemos de manera que es un impuesto al consumo, que es el famoso impuesto al valor agregado, el cual estamos obligados a pagar la mayoría de las personas físicas y morales que tributamos o que estamos dentro de la parte tributaria en el país. Pero cuando nosotros importamos bienes, también estamos obligados a pagar ese IVA. Cuando nosotros pagamos un IVA por la importación de ciertos productos, cierta materia prima, es bien importante remarcar que el IVA, tanto en las importaciones como en las compras nacionales, nunca forman parte del valor de las mercancías. Eso es bien importante recalcarlo y hacerlo con un énfasis muy puntual. Hay que recordar que el IVA, y creo que ya lo mencionamos en clases pasadas, es un impuesto que lo determinamos de una manera muy sencilla, nuestro IVA de nuestras ventas contra el IVA de nuestras compras y gastos. Si tenemos más IVA de ventas que IVA de costos y gastos, vamos a, no sé, si es 1,000,000 de pesos de IVA de mis ventas, por poner un ejemplo, y es decir, yo cobré IVA por 1,000,000 de pesos, pero yo le pagué a mis proveedores y a mis acreedores un IVA por 900,000 pesos de mis compras y de mis gastos. Yo tengo que hacer un diferencial entre esos dos IVAs y, por ejemplo, como es mayor el IVA de mis ventas, pues voy a pagar 100,000 pesos de IVA. Si en el periodo contable en el que estoy llevando a cabo las compras, pues tengo un más IVA pagado a mis acreedores y a mis proveedores de 1,000,000 y tengo 800,000 pesos de IVA cobrado por mis ventas, pues en lugar de pagar voy a manifestar en mi declaración
200,000 pesos a favor, que posteriormente me puede acreditar en las formas que autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT. Entonces es bien importante remarcar esa parte de lo que es el IVA, que todos los gastos incurridos para adquirir o traer nuestra mercancía hasta nuestra bodega forman parte del costo del inventario, del valor del inventario, pero sin incluir el famoso impuesto al valor agregado, ¿ok? ¿Qué nos dice también ahí de manera muy puntual? Que existen, hay ocasiones en que nosotros dice, por tanto, habrá mercancías que deberán registrarse en una cuenta de mercancías en tránsito para su control o información. Existen también, dice, acumulándose sus costos o sus gastos, como lo quieran ver, hasta que la mercancía esté en bodegas listas para su venta. También existen erogaciones que no están directamente relacionadas con un pedido de mercancía, sino que en algunas ocasiones los proveedores exigen a sus clientes anticipos a cuenta de pedidos, cantidades que deben de registrarse en la cuenta de mayor de anticipos a proveedores. Esto es bien importante. Y también aquí juega un papel muy importante el valor de los inventarios. Si yo ya, no sé, voy a traer una mercancía que está en Canadá y la gente que va a tomar decisiones para la producción de nuestros artículos por los cuales o con los cuales llevamos a cabo nuestro proceso productivo, vamos a decir que la mercancía nos va a llegar en 3 semanas o un mes, vamos a ponerle. Si nosotros ya pagamos esa mercancía, ya sabemos cuáles son nuestros costos, cuánto nos va a cobrar la gente aduanal, etcétera. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo poner dentro de la cuenta de mercancías o de inventario el valor de esa mercancía, porque esa mercancía, aunque yo ya la haya liquidado, ya tenga un estimado de cuánto va a ser el valor de mi mercancía, yo no la puedo tomar en cuenta ni para vender ni para producir, porque es una mercancía que está en tránsito. ¿A qué se refiere esto? Que yo tengo que registrarla dentro de mi contabilidad, dentro de una subcuenta, dentro de la cuenta de mercancías generales o inventarios, una subcuenta que diga mercancía en tránsito. ¿Por qué creen que es así? Porque si yo la registro como un valor ya de mercancía neto, las personas que están llevando o los sistemas van a determinar que esa mercancía está disponible para su transformación o para su venta, cosa que no es cierto. Por eso precisamente se hace mucho hincapié a que es una mercancía en tránsito, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente vamos a incluir todos sus costos o gastos desde la bodega o desde la fábrica donde la vamos a adquirir, pero nosotros no la podemos reclasificar como inventario o mercancía hasta que no la tengamos en nuestro almacén. Si ya el día de mañana o en un mes llega esa mercancía, hacemos una reclasificación contable, quitándole el valor de esa mercancía en tránsito y sumándose a la mercancía en general para que en automático las personas que ven el inventario puedan considerar esa materia prima o ese inventario para lo que viene siendo sus operaciones, ¿ok? Y también menciona que hay ocasiones en que algunos proveedores me dicen, ¿sabes qué? Sí te voy a mandar la mercancía, pero pues obviamente yo no te la puedo mandar hasta que no me des un anticipo. Tampoco ese anticipo lo tenemos que registrar como una mercancía, porque a final de cuentas no es todavía una mercancía. Lo que se hace es que se manda una cuenta que se llama anticipo de proveedores, que es una cuenta de activo circulante donde yo le hago un cargo a la cuenta de anticipo a proveedores porque es un bien y disminuyo mi valor de bancos para poderle dar salida al dinero. Pero está como un anticipo, mientras yo no la termine de liquidar, no la puedo registrar ni mercancías en tránsito, ni mucho menos la puedo registrar como una mercancía en general. ¿Ok? Eso también es importante que lo tomemos en cuenta. Y ahora sí vamos a mencionar, el día de hoy vamos a hablar nada más de lo que viene siendo, son 3 métodos básicos que se utilizan en la evaluación numérica, contable o financiera de lo que son los inventarios. El día de hoy vamos a hablar del costo promedio, ya más en la clase que viene vamos a hablar de lo que viene siendo el método PEPS y el método WEPS, perdón, que en el caso de PEPS es primeras entradas, primeras salidas, y en el caso de WEPS es últimas entradas, primeras salidas. Ya como lo dice aquí, existen varios métodos de evaluación, siendo 3 los que generalmente se emplean en entidades comerciales, que es el costo promedio, primeras entradas, primeras salidas o PEPS y últimas entradas, primeras salidas o WEPS. Cada empresa obviamente tiene que seleccionar el que más se adecue a su operación y características, tomando en cuenta
que debe de ser aplicado conscientemente, a no ser que se presenten cambios en las condiciones originales, obviamente, cuyo caso debe de hacerse la relevación necesaria en los estados financieros a través de una nota. Cuando hablamos de revelación de estados financieros, hablamos de la presentación de los estados financieros. Cuando presentamos estados financieros a las personas que toman decisiones dentro de las empresas, tenemos que hacerles notas. ¿Por qué? Porque a lo mejor le podemos poner ahí en la nota, ok, no sé, hasta el mes de septiembre estuvimos utilizando el costo promedio para poder valorar nuestros inventarios. Y luego, por una situación puntual, que hay infinidad de ejemplos, pues tuvimos que cambiar de un método a otro, pero lo tenemos que hacer, a lo mejor dentro de la información financiera ya está evaluado correctamente. Sin embargo, tenemos que hacer esa observación porque una persona que ya tenga un poquito más de experiencia puede tomar decisiones considerando un método y no el otro, y a lo mejor la información puede que varíe un poco, ¿ok? Costo promedio, ¿a qué se refiere? Que es el que vamos a ver el día de hoy. Como su nombre lo indica, el costo promedio representa una media aritmética, no es otra cosa, o promedio obtenido de dividir el número o el importe acumulado de la compra de una mercancía entre el número de artículos adquiridos. Como sucede frecuentemente, el inventario de un artículo en particular ha sido comprado en distinto tiempo y a diferentes precios por unidad. Para obtener el costo promedio no es otra cosa más que dividir el valor del inventario de la mercancía en particular entre el número de unidades. Aquí, ahora sí que como su descripción lo dice, pues obviamente conforme vamos adquiriendo esa mercancía, pues se puede adquirir en diferentes precios, ¿ok? Con este método se evalúa el costo de lo vendido al precio unitario del inventario final. Ahí no tiene tanto tema. El costo promedio tiene dos modalidades de cálculo: el costo promedio ponderado y el costo promedio móvil. El costo promedio ponderado es el que se utiliza o es usado cuando se evalúa el inventario en una base periódica. Y por ejemplo, cada mes el inventario y las compras netas se suman en unidades importes y se dividen, obteniéndose un costo promedio ponderado que sirve para evaluar las unidades vendidas. Y aquí nos pone un ejemplo, dice que para ilustrar lo anterior se pone el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una mercancía A, que presenta la siguiente información antes de registrar la venta en enero o en el caso específico aquí de este ejemplo, enero, de 100 unidades. Por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos un saldo al 31 de diciembre de 1000 unidades a un costo de 150 pesos. Si multiplicamos esos 1000 unidades por 150 pesos, nuestro saldo o nuestro valor de inventario al 31 de diciembre es de 150,000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? El 7 de enero compramos 500 unidades a un costo de 165 pesos. Obviamente, si se fijan aquí, pues se hace el cargo a la mercancía. Estamos únicamente viendo el auxiliar de la mercancía, ¿va? Entonces, nuestro valor, el valor de la compra es de 165 y nuestro saldo o nuestro valor de inventario al 7 de enero es de 232,500. La compra, después, el 21 de enero, se hace una compra por 750 unidades, pero a un precio, o una compra más bien dicho, un costo unitario de 215 pesos. Y obviamente vamos sacando los promedios. Al final del ejercicio nosotros tenemos un valor de inventario de 393,750 pesos. Obviamente esa cantidad, 393,750 pesos, lo dividimos entre el número de unidades que tenemos o que tenemos en existencia, y obviamente nos va a dar nuestro promedio, que es de 175 pesos. Con este costo promedio ponderado es como vamos a registrar la salida o la disminución del inventario dentro de nuestro costo. ¿Qué asiento contable se hace cuando nosotros registramos una venta? Independientemente de la venta, nosotros tenemos que dar de baja un inventario. El asiento contable es muy sencillo. Vamos a suponer que la venta que estemos realizando es una venta a crédito. Ahora sí que, respetando la regla de la partida doble, el asiento contable es cargo a clientes por, no sé, 500,000 pesos, poniendo un ejemplo, 300,000 pesos, por poner un ejemplo, con abono a la cuenta de ventas por 250 y abono a la cuenta de IVA
por cobrar de 50,000 pesos y ahí se cumple la regla de la partida doble. Pero como ya es una mercancía que nosotros ya no vamos a tener y que ya estamos registrando una venta, nosotros tenemos que dar de baja ese inventario. ¿Qué asiento contable adicionalmente al registro de la venta se hace? La baja del inventario. Se le carga al costo de producción, se le carga al costo de venta, según sea el caso, y se da de baja del inventario. Por eso habla que vamos a dar de baja 1,000 unidades, que es la mercancía que estamos vendiendo en enero o que vendimos durante todo el mes de enero, y la vamos a multiplicar por el costo promedio ponderado, que es de 175. Al final, lo único que vamos a tener es que nuestro valor de inventario, restando el valor de los 175,000 pesos, que no es otra cosa más que las 1,000 unidades vendidas por el costo promedio ponderado, le vamos a restar nuestro valor de inventario, estos 175,000, y nuestro saldo de inventarios va a ser de 218,750. Aquí, como su nombre lo dice, vamos a ir sacando el costo promedio conforme al final del mes y que obviamente se registre de manera correcta. Entonces ahí no hay tanto tema. El otro que tenemos, que es otra variación del costo promedio, es el costo promedio móvil. Este se emplea cuando las existencias y el costo de venta se evalúan permanentemente al estar los costos promedios al día a través del sistema de inventarios perpetuos, o inventarios continuos o inventarios perennes, como lo quieran ver. A diferencia del otro, pues obviamente la metodología es un poquito diferente. El método de inventarios perpetuos busca un nuevo precio promedio cada vez que hay un cambio o movimiento en el inventario, a diferencia del otro, ¿va? Por tanto, el costo de venta deberá calcularse al precio medio que corresponde a la fecha de la operación. Si se fijan, aquí íbamos comprando, pero hasta el final hacíamos la baja del inventario, y aquí lo tenemos que hacer conforme se van realizando las operaciones. Y aquí nos pone un ejemplo, dice, a efecto de ilustrar lo anterior, se presenta el siguiente ejemplo. Se toma como base las mismas 1,000 piezas que vimos en el ejemplo anterior. Y obviamente que en lugar de ser valuado ese inventario al final de mes, serán valuadas en la fecha de venta. Se supone que las cifras de ventas fueron el 3 de enero por 300 piezas el 3 de enero, 400 piezas el 10 de enero y 300 piezas el 28 de enero. Aquí, por ejemplo, tenemos un inventario inicial, porque recordar que cuando traemos un saldo en cuenta de balance al principio del año, pues significa que fue el saldo final del ejercicio inmediato anterior. En este caso, pues el 31 de diciembre del 2023, por poner un ejemplo. Y obviamente aquí tenemos nuestro saldo inicial de 150,000, pero y luego vendimos 300 piezas el 3 de enero, de acuerdo a lo que nos dice aquí el ejemplo. Obviamente, como tenemos ahí un promedio de 150, pues va a ser el valor de 150 y nos da 45,000 pesos. El saldo es de 105,000 pesos. Y luego después compramos 500 piezas. Ya nuestras piezas aumentan de 700 a 1,200 piezas y tenemos que sacar el promedio ponderado de esta operación, que son los 156,25, y así sucesivamente en cada una de las operaciones. El costo de venta determinado a través del costo promedio es como sigue. Por ejemplo, en el caso del día 3 de enero, que la venta fue de 300 piezas, es de 150, nos da 145,000 pesos. En el caso del día 10 de enero, pues es de 156,25 y nos da 62,500. Y en el caso del 28 de enero es de 184,68 y nos da 55,400. ¿Qué diferencia existen entre el costo promedio ponderado y el costo promedio móvil? Obviamente tenemos que hacer, no es otra cosa más que hacer una comparativa. El inventario inicial es el mismo, las compras son las mismas, lo único que cambia es el costo de venta. Si se fijan en el costo promedio ponderado, como evaluamos al final de mes, porque estamos haciendo ahora sí que una operación global, nuestro costo es mayor utilizando el costo promedio ponderado que el costo promedio móvil. ¿A qué se refiere esto? Nos dice que, como puede observarse, la diferencia proviene de la evaluación del costo de ventas, considerando
estos dos ejemplos, ¿verdad? El costo de ventas aumenta cuando se calcula mediante el costo promedio ponderado porque el precio unitario de compra se ha incrementado y obviamente se absorbió entre todas las unidades, incluyendo las del inventario inicial, lo que produjo por ende un incremento en el costo unitario promedio para la evaluación de las unidades vendidas. Y en el promedio móvil, parte del efecto del incremento del precio unitario de las compras que se realizaron durante el mes se quedó en el inventario porque ya habían sido evaluadas las unidades vendidas a costos unitarios menores, promedio menores, en las operaciones que ya habían realizado. Obviamente, en la modalidad del costo promedio móvil hay incrementos o decrementos unitarios. No coincide exactamente con la evaluación de unidades vendidas en el costo promedio en que están valuadas las existencias del inventario. En este caso, el costo unitario promedio es de 162.90. Aquí, ¿con qué nos podemos quedar? Cuando nosotros estamos haciendo evaluaciones de cada una de las operaciones o cuando hacemos presupuestos tanto de producción, de adquisición, tenemos que analizar cuál es el método que más le conviene a nuestra empresa. Eh, Mencionamos al principio de la clase que existen ahí algunos conceptos que son los que rigen la NANIF C4 y que obviamente en base a esos conceptos es que se determinan estos sistemas de evaluación de inventarios. Cada empresa tiene que adecuar cada uno de esos sistemas de evaluación. Ahora sí que más le convenga a su información financiera, porque también hay que considerar que hay empresas que manejan una cantidad enorme de producción, que manejan infinidad de artículos y obviamente esa planeación de los costos o del costo del inventario, recordando que el inventario tiene un costo por sí solo, el hecho de tenerlo, llámese desde el punto de vista ya en nuestro almacén, aunque no lo hayamos pagado, nos representa un costo para efecto de cálculo de inutilidad o nos representa un costo fiscal por tenerlo dentro de una cuenta por pagar y que obviamente tenemos que pagar impuestos por esa inflación. Entonces, en el caso específico del ejemplo del primer método de evaluación que estamos viendo hoy, que es el costo promedio, tanto en su modalidad ponderada como móvil, tenemos que tomar en cuenta cuál es el que más nos convenga. En la clase que viene vamos a ver ya más a detalle lo que viene siendo los otros dos métodos de evaluación y por ahí vamos a mencionar alguno que otro que aunque no están reconocidos dentro de las normas de información financiera, también es importante comentarlos. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda para terminar la clase. Si son tan amables, se los agradecería mucho, por favor. Yo, maestro. Buenas noches. Buenas noches, disculpe. Es con respecto a lo de la tarea, lo que viene diciendo, los temas que vienen ahí para contestar van a ser basados en los ejemplos que nos está mostrando ahorita, ¿verdad? Sí, de hecho, miren, yo les había hecho, yo quiero ser muy claro en algo, y reitero, yo creo que ya lo he mencionado en varias ocasiones. En específico, este tetra fue muy atípico para mí, yo nunca me desfaso en mis tareas, pero bueno, fue un tema laboral. Y estamos nosotros iniciando, a los que ya tenemos un poquito más de tiempo aquí en la Universidad Ciudadana, es la primera vez que a mí me toca dar esta modalidad de enseñanza en forma de unidades, que es lo que se hacía generalmente con otras licenciaturas o hasta todavía hace un tetra, si mal no recuerdo. Es que nosotros obviamente teníamos un poquito más de margen en cuanto a la apertura de los temas, es decir, yo le podía poner una actividad ahorita, la otra semana le podía poner otra actividad, o sea, entre ejemplos, mapas conceptuales, entre infografías, etcétera, etcétera. Pero ahora nos están dando, aunque ahí diga que usted puede citar de diferentes fuentes la información, lo que yo le recomiendo es que lo agarre única y exclusivamente del material de estudio, que es el que estamos proyectando y es el que nos está determinando la universidad y que es el mismo que ustedes tienen ahí en su plataforma. Ok, correcto, gracias. Muy bien, ¿no? A usted, gracias a usted. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Maestro, Dígame. Alondra, la información de la tarea viene un cuadro que dice compras y ventas.
Sobre ese recuadro vamos a hacer los 3 ejercicios. Así es. Ok, esa era mi única duda. Así es. Muy Muy bien. bien. ¿Alguien más? Yo, maestro. Dígame. Al suponer, yo ya elaboré lo que viene siendo el problema el que aparece en la plataforma. Ok. Lo que yo tengo duda es sobre el tercer punto, el que dice sobre un cuadro, Ajá. sobre comparaciones. Eso es lo que no termino de comprender un poco. ¿Va a ser lo de lo que hay entre los 3 métodos que nos pidió? Exactamente, exactamente. Ok, suponer como lo del costo de ventas del fin de mes y todo eso, Así como lo que o estamos son los viendo. resultados que nos Sí, salieron del problema. son los resultados, pero obviamente analizando la información de cómo se dieron los resultados. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo que utilizar un promedio o un método o las dos modalidades del costo promedio te da dos resultados diferentes. De lo que se trata es que ustedes analicen y hagan un análisis, hagan redundancia de esos 3 métodos para que puedan dar un punto de vista. Es que suponer, yo lo desglosé y Uh-huh. lo puse en 3 puntos diferentes. En eso le puse como que costos del inventario del final de mes, y hice la operación y lo desglosé así y puse el total. Ok. En eso, no sé, y luego en el de abajo, costos de ventas de final de mes y la operación y todo el desglose, el total que me salía, y así. En eso, en lo que hice al último, nada más fue como que poner el costo ponderado, el de entradas y salidas, últimas salidas, y nada más poner los puros costos. Pero anteriormente desglosé todo Así, todo el problema. así está perfecto y a final de cuentas ese resumen es el resultado final, vaya. Entonces ese cuadro que hice al último viene siendo el del paso 3. Es correcto, es correcto. Así es. Es que esa era mi duda. Yo pensaba que era como que teníamos que hacer algo o algún otro con alguna información de que, No, es con o esa sea, línea. ok, maestro. Del cuadro que está hablando la Perfecto. compañera es el diferencial de los métodos. Es correcto. Eso es numérico, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, así O sea, como ahí se junta todo el ejercicio. todo el ejercicio, Es ajá, correcto, ok. es correcto. Ok, maestro, sí, esa era mi duda. Yo pensaba que era como que teníamos que investigar algo sobre, No, a no final, sé, sobre la operación o algo así. O no, sea, Sí, era como... es que de hecho en los grupos traían esa duda porque decían, es que el último cuadro es comparación, o sea, como que tienes que explicarlos. Y yo cuando lo leí entendí que íbamos a hacer el cuadro de diferencias de los métodos, pero sí, numérico. sí, así como lo explicó Lisette, así es correcto, Ok, sí. Ok, maestro, muchas gracias. para servirle. Miren, la próxima clase la vamos a tener, y reitero, la vamos a tener el sábado. Quiero hacer una aclaración muy puntual y creo que la dije al principio de lo que viene siendo la clase. Específicamente por lo que ya mencioné de que hubo ahí un tema laboral que me impidió dar las clases en tiempo y forma, yo ya solicité autorización como quiera a la universidad y voy a extender una semana más la entrega de la tarea, precisamente porque apenas estoy dando hoy la clase de la semana pasada y esta semana el sábado voy a dar la clase restante de los 2 métodos que ya muchos de ustedes ya los adelantaron, cosa que me agrada que ya los hayan adelantado. Pero obviamente sí voy a dar por ahí una semana más adicional para que ustedes puedan entregar su tarea. Reitero, yo creo que entre jueves y viernes por ahí ya vamos a abrir las semanas de regularización. Esas semanas, como ustedes saben, van únicamente enfocadas a aquellos alumnos que por alguna situación no presentaron alguna tarea, ahí se pueden regularizar, pero ya esas características las vamos a poner más adelante. Esas actividades de regularización o de puntos extra, si ustedes las hacen, obviamente les da puntos extra, pero si no las hacen, no les va a quitar puntos. Eso también lo quiero dejar muy bien claro y ahí se va a especificar hacia quién van dirigidos, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho su participación. Yo por ahí estaré publicando mañana la liga, para la sesión síncrona del sábado. Ahorita ya me permitió grabar esta sesión, obviamente va a estar siendo grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar y nos veríamos el sábado ahí a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, maestro. Saludos. Buenas noches.